Estimada concurrencia, muy buenas noches. Minasan konbanwa. En nombre del Centro Cultural Peruano-Japonés, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La Nikkeidad. La Nikkeidad, ¿no? Esa cosa siempre bien rara entre nosotros. Y la Nikkeidad reedificada, ¿no? Apuntes de arquitectos Nikkei. Para continuar, para dar inicio a esta actividad, invitamos al podio al señor Manuel Fuji, directivo del Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa. Un fuerte aplauso para Manuel. En nombre del Centro Cultural Peruano-Japonés y en representación de la directora del Departamento de Cultura, la señora Erika Olivera Canna, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La Nikkeidad edificada, apuntes de arquitectos Nikkei. En la misión de cumplir nuestros objetivos de difusión cultural, una tarea fundamental es la preservación de la memoria. Y qué mejor que recoger los testimonios desde las voces de sus protagonistas. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de los reconocidos arquitectos Luis Takahashi Sato, Mario Segami Salazar, Rita Kondo Minami, Jaime Miyashiro Tsuka-san, para quienes pido un fuerte aplauso. Este conversatorio es posible gracias a la iniciativa del arquitecto José Hayakawa, quien ha emprendido la tarea de repensar la Nikkeidad desde los espacios edificados y las dinámicas comunitarias alrededor de los mismos. La arquitectura ha jugado un rol silencioso pero significativo en la configuración de aquellos espacios de encuentro en los que las comunidades como la nuestra, la Nikkei, confluyen. Esta actividad espera sentar las bases de futuras investigaciones y ampliar las conversaciones en torno a aquello que llamamos Nikkei. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid, al Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Grupo de Investigación sobre Patrimonio Cultural Yuyay Uni por hacer posible esta actividad. Finalmente, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Domo arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Es para mí un enorme honor y satisfacción tener la oportunidad de compartir, no solo con ustedes, sino con tan ilustres invitados que nos van a acompañar a desarrollar una actividad que en muchos sentidos es fundacional, digamos, ¿no? Que no tiene antecedentes en el medio académico peruano y entre las actividades de la comunidad Nikkei del Perú, ¿no? En ese sentido, agradezco enormemente la apertura que ha tenido la Asociación Peruano-Japonesa ante una iniciativa que surge en el marco de mi investigación de tesis doctoral de Universidad Politécnica de Madrid, que justamente, como mencionado del arquitecto Fuji, explora e intenta reconstruir la memoria por la cual es posible rastrear el proceso de construcción de una peruanidad desde la Nikkeidad, ¿no? Como la Nikkeidad es un proceso que finalmente confluye y ayuda a construir peruanidades de diversos sentidos, ¿no? Y en ese proceso de investigación, al reconocer los enormes aportes de otras dimensiones o sectores de la actividad económica, política y cultural de nuestro país, como los artistas y políticos, científicos, y últimamente gastrónomos también, asociados a la comunidad Nikkei, el espectro, digamos, de los arquitectos Nikkei ha sido realmente infrainvestigado, ¿no? Y nos parece eso que es algo sobre el cual debemos plantear un cometido de visibilizar más bien esos aportes muy interesantes, ¿no? En ese sentido, tenemos la oportunidad de contar con 4 referencias muy importantes de generaciones y experiencias profesionales y académicas distintas. Los presentaré uno por uno y luego procederé a contar un poco la dinámica con la cual nos desplazaremos en recuerdos, memorias, afectos, vínculos, lugares, personajes que desde el escenario de la arquitectura de la comunidad Nikkei han ido construyendo ciudad y país. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación del arquitecto
Luis Takahashi Sato, nacido en Loroya, en Junín, en 1939, arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estudia a fines de los 50 y finaliza en los 60 y se titula también en la década del 60, en el año 68. Tiene otra carrera como ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria, también de la década del 60, y se titula casi simultáneamente en el año 67. Y luego termina asumiendo labores de docencia, como docente auxiliar, tanto en la UNI como en la Universidad Nacional Agraria, en los 60. Participa ya desde la década del 50 en el diseño y construcción de vivienda prefabricada en madera y es participante del laboratorio de vivienda más importante del mundo desde hace 50 años, que es el proyecto PREVI, que todos lo conocen y lo recuerdan y lo siguen estudiando en diversos espacios, con un proyecto de vivienda prefabricada en madera, ¿no? Ya en la década del 60 fue coordinador ejecutivo del proyecto Path Redford del Acuerdo de Cartagena para promover las construcciones con madera, y desde la década del 60 a la actualidad diseña y construye edificaciones públicas y privadas. Un fuerte aplauso para el arquitecto Takahashi. También nos acompaña Mario Segami Salazar, arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, con una segunda especialidad profesional en energía solar, en maestría en arquitectura en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y con estudio de posgrado en planeamiento y desarrollo regional y arquitectura tradicional japonesa en las ciudades de Nagoya y Kumamoto, en Japón. Es actualmente director de la carrera de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desde ya más de 20 años. 30 años. Y es actualmente profesional independiente como proyectista de arquitectura y consultor en acondicionamiento ambiental y acústica, además de las responsabilidades en la UPC. Un saludo y un aplauso para el arquitecto Segami. También nos acompaña Rita Gondo Minami, arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, con máster en Ciencias, Tecnologías y Salud, con mención en Mecánica, Ingenierías, en la especialidad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Construcción, en la ciudad de Bordeaux, en Francia, con máster de primer nivel en Sistemas de Información Geográfica para la Planificación Territorial, en la Universidad de Roma III, en Italia, y tiene reconocimiento de doctor honoris causa, con PhD en Tecnología y Estructuras por la Universidad del Pacífico, Colombia, y tiene una experiencia muy importante en la docencia e investigación en las temáticas de arquitectura e ingeniería, con el liderazgo y la referencia del ingeniero Roberto Machicao durante más de 18 años, y con trabajos realizados en el área de arquitectura con la arquitecta Aurora Pérez Vildoso en estructuras textiles. Fue coordinadora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Un aplauso, por favor, para Rita Gondo. Y finalmente, se dice en inglés, ¿no? Last but not least, ¿no? Jaime Miyashiro Sukazan, arquitecto y urbanista por la Universidad Ricardo Palma, con especialización en gestión de riesgos por la Organización Internacional del Trabajo y gestión del cambio y desarrollo territorial por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tiene más de 20 años en el mundo de la cooperación al desarrollo y más de 12 años de experiencia como coordinador de proyectos, promoviendo el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica en la problemática de la vivienda social, espacios públicos y provisión de agua y saneamiento de zonas periurbanas desarrolladas en Lima Sur. Actualmente se desempeña como vicepresidente y coordinador de la línea de mejoramiento de barrios y vivienda de DESCO Ciudadano. Un aplauso para Jaime Miyashiro. Como pueden observar, el panel que tenemos es de lujo, como mencionaba, experiencias profesionales, académicas y miradas generacionales también diferentes. Creo que la conversación va a ser sumamente fructífera y va a ser muy fluida al respecto. La dinámica que hemos establecido para hoy es tener 3 bloques temáticos que iremos abordando secuencialmente. Cada uno de ellos inicia con una pregunta que el moderador formulará,
Y luego, de manera sintética, pero ojalá muy entrañable, cada uno de los panelistas compartirá sus vivencias, sus ideas, los pareceres que puedan tener sobre ese tema, ¿no? Y luego tendremos aproximadamente unos 10 minutos para discutir, para poder articular ideas que puedan ir apareciendo a partir de la recurrencia, ¿no? De las constantes que vayamos identificando, ¿no? Y luego iremos cambiando de bloque para tener finalmente un proceso de retroalimentación final, ¿no? De cierre, de culminación. La primera temática que hemos planteado tiene que ver con la propia vivencia, ¿no? Creemos que, como mencionaba un expositor hace pocos días que participé en una actividad, refería que la patria es la infancia, ¿no? Y en buena medida el proceso de construcción de nuestra identidad como personas, como peruanos, como limeños, como níqueis también, tienen que ver con un conjunto de recuerdos personales, familiares, barriales, con las redes sociales que vamos constituyendo en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, ¿no? Que seguro instalan momentos de gran afecto y apegos, ¿no? que luego uno va descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? A partir de esos primeros recuerdos, ¿no? Entonces, lo que les solicitaría a nuestros panelistas es que pudieran ellos referir a partir de esa experiencia personal, familiar, amical, en los tiempos de su infancia y adolescencia, el proceso de construcción de su identidad, ¿no? como níquel peruano, ¿no? Para ello, en esta primera ronda, en una reunión que tuvimos muy amable que tuvimos ayer, y comenzaríamos con el arquitecto Takahashi, el arquitecto Segami, la arquitecta Gondo y el arquitecto Miyashiro. Creo que tienen unos micrófonos a los lados y también, bueno, por si lo necesitan. Les avisaré amablemente, intentaré ser un facilitador gentil, pero riguroso con el tiempo, así que les avisaré más o menos cuando estemos cerca a un minuto. ¿Está prendido? Sí, creo que está. Ah, ya, perfecto. Bueno. Sí, primera pregunta. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que acá soy el más antiguo de todos, ¿no? Y en mi experiencia, a ver, lo que recuerdo es que cuando tenía 6 años, yo solamente hablaba japonés y quechua, porque en casa se hablaba japonés y las amistades que tenía, los niños que conocía, hablaban quechua. En la sierra, estaba hablando de Tarma. Y luego, por problemas de la guerra, etc., y cuando ingresé a la escuela, ya dejé de hablar japonés y solamente español. Pero eso, de cierta manera, me marcó, ¿no? El tema es que cuando yo tuve una infancia muy especial, la cuestión es que viviendo en la sierra no había muchas cosas a que dedicarse para distraerse o para ni siquiera jugar. Entonces me aficioné al hobby de la carpintería. Y con el colegio en donde estaba tenía un taller de carpintería y por lo tanto me dedicaba a hacer cosas en ese taller, trabajando con madera, ¿no? Algunos muebles de la casa, cosas por el estilo. Por eso, cuando ingresé a la Universidad de Ingeniería, originalmente mi interés era estudiar ingeniería mecánica en diseño de máquinas. Cuando fui a la facultad, me dijeron que ahí no enseñaba nada de diseño y que si quería saber algo de diseño, me fuera al frente, que era arquitectura. Y por eso llegué a arquitectura. Soy un arquitecto de accidente, no fue mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, caí a la Facultad de Arquitectura justo la víspera del examen de vocación y no sé, por un milagro X, ingresé. Sin embargo, mis primeros años fueron un poco complicados porque por mi juventud y por las cosas que había hecho de niño, yo estaba interesado en a ver cómo se hacían las cosas. Y eso chocaba un poco con muchos de mis profesores, especialmente de diseño,
que no les interesaba cómo se hacían las cosas, sino solamente diseñar cosas simpáticas, interesantes, etcétera, etcétera. Pero varios de ellos por eso me pidieron que me cambiara de facultad frente a civiles, porque me preocupaba más cómo se hacía, cómo se construía. Pero mi experiencia me ayudó en cierta manera porque cuando estaba en tercero facultad, una familia amiga de la mía, de allá en Tarma, me pidió que les construyera una casa. Bueno, una familia japonesa. Y diseñé una casa donde la mitad era prefabricado con madera. Lo prefabriqué en Lima, en las horas libres que tenía mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura. Y un fin de semana llevé todo el material y pude armar la mitad de la casa con material prefabricado en Lima. Eso me entusiasmó, en realidad me permitió comprobar lo fácil que es construir con madera. Cualquiera puede construir con madera. Una ama de casa en Estados Unidos construye con madera, porque la gran ventaja de usar la madera para construir es que usted puede corregir. Si clavó mal una tabla, la puede desclavar y la puede volver a clavar. No tiene problema. No se puede hacer eso con ningún otro material. Entonces, debido a eso, cuando ya egresé, la primera construcción que hice a otra familia japonesa aquí en Huaral, la mitad de la construcción también era, de la estructura era con madera, ¿no? Y posteriormente ya me dediqué al tema porque mientras construía esta casa en Huaral me enteré que estaban creando la Facultad de Ingeniería Forestal en la agraria y decidí ampliar mis conocimientos académicos, técnicos al respecto. Por eso estudié Ingeniería Forestal. Y luego, los años siguientes, ya me pude dedicar a tratar de construir con madera, a pesar que en el Perú estaba prohibido. El Reglamento Nacional de Construcciones, durante los primeros 15 años, yo trabajaba con el reglamento en contra. Estaba prohibido construir con madera. Nos costó con un amigo de la facultad 10 años hacer que el anterior organismo de normas cambiara eliminara la prohibición y se podía para poder construir con madera. Pero costó trabajo. Bueno, sin embargo, hasta el día de hoy todavía ese tema no es popular, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hasta el momento. Bueno, José, cuando me pediste estos temas, que piense un poco en estos temas, me has hecho retroceder en el tiempo, ¿no? En realidad, pocas veces uno se detiene a hacer esta retrospectiva, porque estás ocupado, ¿no?, en todas las cosas del diario, pero creo que es útil, ¿no?, parar en algún momento y empezar a revisar qué ha pasado. Bueno, yo soy tercera generación. Luis, tú eres segunda generación. Yo soy tercera generación. Abuelo japonés, que llega en los primeros barcos al Perú a trabajar en las haciendas del norte. Me imagino con ideas de regresar en algún momento al Japón, pero como muchos, se quedó. Se estableció en Chancay, en el puerto de Chancay, que ahora tiene tanta relevancia, ¿no? Y allí creó a su familia, ¿no? Yo, 8 hijos, el mayor, mi padre, de abuela peruana, y los 7 siguientes tíos de abuela japonesa, y el último de ellos, arquitecto. El último tío, que es Raúl Segami, arquitecto. Tal vez por ahí se relaciona un poco mi ingreso a la profesión. Los tercera generación ya pasamos a Lima, los tíos empezaron gradualmente a irse a Lima a buscar un futuro.
Algunos lograron ser contadores públicos, en fin, solo el último fue a la universidad, ¿no? Mi padre, que fue el mayor, se estableció en el Jirón Cusco, en la Quinta Cuadra, en la zona oriental en esa época, porque toda la colonia japonesa, china, ¿no? Estaba un poco por esa zona. Me acuerdo mucho, había un hotel oriental en la esquina ahí del Quinta Cuadra, ¿no? Y vivíamos muy cerca, a unos 5 cuadras de ese taller de metal mecánico. Ese oficio creo que se relaciona mucho también con el hacer cosas, ¿no? Producir. Y de alguna manera se relaciona en esta carrera, ¿no? De construir, de producir cosas y desarrolla la imaginación, ¿no? Creo que también allí hay una relación. Nosotros, 8 hermanos, familias grandes antes, ¿no? 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Sí, ya la tercera generación, todos profesionales, ¿no? Así va avanzando un poco bueno, ya la cuarta están fuera, creo, ¿no? La mayoría están emigrando. Y soy el quinto, ingresé a la Universidad de Ingeniería en una época en la que tuve la suerte de compartir con grandes arquitectos, ¿no? José García Bráez, estaba Javier Sota, Pepe Bentín, en fin, tuve la oportunidad de trabajar con ellos, porque yo terminé en el 70 al 75, en el 76 bachiller, en el 77 titulación, y ya en el 78 estaba apoyando en la Facultad de Arquitectura, y paralelamente trabajando en una oficina que establecimos en Miraflores, ¿no? Con un socio. En el segundo óvalo de Miraflores tuvimos una oficina por mucho tiempo de construcción y diseño, ¿no? Esa fue una etapa muy productiva. Y después, bueno, yo he tenido viajes en el interín que me han relacionado mucho con el Japón, ¿no? A los 5 años de salir apliqué a la beca de Kumamoto Kenjinkai, que me permitió estar un año en Japón estudiando arquitectura tradicional japonesa, un poco atraído también por este trabajo en madera, ¿no? Tan famoso. Todavía tengo la colección de libros allí de este interés, ¿no? en la arquitectura tradicional japonesa. Y fue una experiencia muy interesante en la Universidad de Kumamoto, me acuerdo todavía del Sensei Kijima, que bueno, ya no está con nosotros, pero que participamos en concursos, en un concurso muy importante que era para la sede del Colegio de Arquitectos de Japón. Quedamos en segundo lugar, lamentablemente. Pero bueno, fue una experiencia muy gratificante, ¿no? A partir de allí he continuado con esta relación con Japón, que de repente gradualmente podemos ir conversándolo más adelante, ¿no? A ver, bueno, yo soy tercera generación de abuelos japoneses, padres Nikkei que nacieron en Perú. Y bueno, el barrio donde yo crecí era en el barrio de Santa Catalina, donde habían las quintas, las famosas quintas, que eran justamente también de familias japonesas. Ahí estaba en esa época, estaba la familia Kanna al frente, estaba la familia Yamamoto, estaba la familia Maruyama, la otra no me acuerdo porque era muy pequeña cuando después ellos se mudaron. Entonces, digamos, era un barrio que se generaba como pequeña comunidad, que Santa Catalina es un barrio que era conocido justamente por un barrio que era relativamente Nikkei. Entonces, bueno, después cuando yo paso a la universidad, directamente yo no iba a estudiar arquitectura. Lo digo sinceramente porque a mí me gusta mucho experimentar cosas. Entonces yo le había puesto el ojo a la parte de la química y de la física. Entonces iba a ir justamente, yo quería postular a San Marcos y iba a ir para la parte de farmacia. Y en ese experimentar, como yo soy la última somos 3 hermanos y yo soy la última y también casi una de las últimas de mis primos, me acuerdo cuando dije que iba a estudiar, todos los primos vinieron con
todos los folletos de todas las universidades, que fue divertidísimo. Vinieron de la Católica, de San Marcos, de la Villarreal, de la Cayetano, de todos querían que vaya a estudiar a las universidades de ellos. Y finalmente me puse a analizar las carreras que habían y justo se presentaba la oportunidad de que venía el examen de admisión de arquitectura. Entonces, leyendo de qué se trataba, mi papá me dijo, prueba. Y dije, bueno, vamos a probar la carrera. Y me dijo, prueba si ingresas o no ingresas, y si te gusta, te quedas. Finalmente postulé, ingresé. Solo Dios sabe cómo, no sé, ingresé porque en teoría uno se prepara para arquitectura, ingresé y al final me quedé, terminé quedándome, digamos, de alguna manera me enamoré de la arquitectura. Tuve suerte porque en mi época mis profesores, la mayor parte eran de la uni, entonces, digamos, mi formación viene a ser formación uni, porque desde los profesores de dibujo que enseñaban por ahí, habían dos nada más así contados, que era, por ejemplo, el arquitecto Juan de Orellana, que era de la Ricardo Palma, pero, por ejemplo, yo tuve el arquitecto Collantes, que me enseñó, estaba el arquitecto Alvarín, inclusive, que fue mi profesor, entonces, el arquitecto Pérez Rosas, entonces, digamos, es una generación de arquitectos pues que básicamente, conversando justamente la vez pasada con quien fue mi asesor, me dice, sí, pues tu formación viene a ser casi formación unánime. Entonces, a veces cuando iba a dictar con arquitectos que justamente se da la oportunidad ahora en los talleres, tanto en la Ricardo Palma y en la UPC, donde participo, y también en el UPAO, era una cosa de que era muy fácil asociarme con o conectarme y trabajar con esos arquitectos que eran de otras universidades, no un poco por la formación un poco, digamos, mixta entre todos, ¿no? Y aclaro ahí porque yo ingreso a la UNIFE. Entonces, ¿cómo se llama? Yo llevo ahí la formación de arquitectura. Entonces, de ahí es de que un día, ahí me enseña también Roberto Machicao Relis y Aurora Pérez. Y justamente Aurora Pérez, como me gustaba el origami y se notaba a veces en mis trabajos, entonces, porque hacía el origami en la casa, entonces Aurora me llama para que trabaje con ella en arquitectura textil, que son las tensionadas, que es las que hemos trabajado, por ejemplo, la del Banco de la Nación, ahí trabajé con ella en las plantillas, que es una de las más representativas, y se hace esta tela. Entonces, justamente ahí ella, digamos, yo había conocido al ingeniero y era, digamos, en la parte de clases, ¿no? Que iba a sus clases y qué sé yo. Pero Aurora trabajaba mucho con Roberto Machicao y el ingeniero un día me invita para ver justamente unos trabajos que entregaban de fin de ciclo. Y yo me acuerdo que luego un comentario le dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado esto? Voltea y me dice, mañana tú te vienes a trabajar conmigo. Y ahí termino trabajando durante 18 años con Roberto Machicao. Así pasó. Bueno, agradecer primero que nada la invitación a participar en este espacio. En mi caso, yo también soy tercera generación. Abuelos japoneses, de padre y madre de Okinawa. Y papás, digamos que Nisei, ¿no? Nacidos aquí en Perú. Y después, digamos que yo soy el tercer hijo, digamos, ¿no? El menor. Creo que en parte también mucha de la referencia es que mis abuelos trabajaban en la chacra, ¿no? Si no me equivoco, en San Agustín. Y después, pasado el tiempo, ponen un negocio que es un restaurante, que primero era de mi abuelo, en lo que ahora es La Parada. ¿Sí? Habían Nikkeis en esa zona, bastantes comercios, o sea, los Nikkeis se empezaron a dedicar al comercio y es como que heredaron los papás, o sea, mis abuelos a mis papás el negocio, ¿no? Y casi mi niñez la pasé en el mostrador de la tienda, de alguna manera, ¿no? Entonces, como no había nada que hacer, donde estaban las boletas en las facturas, que era donde estaban todos los papeles, yo agarraba y me ponía a dibujar, o también intentaba hacer origami o lo que sea para poder entretenerme por mientras. Y bueno, de ahí intuía que algo de lo que era las manualidades o el tema de dibujar
era algo que me podía direccionar en el futuro, pero hasta ahí. Pasan los años y ya cuando estaba en la adolescencia, como para ver qué quería estudiar de grande, no tenía ni idea. Ya estaba en quinto año de secundaria y no sabía qué quería hacer. En el colegio no era tan bueno. Quizá en lo único que sacaba alguna cierta calificación más o menos decente era en historia. Entonces, un día conversando con mi hermano mayor, que me lleva 7 años, y ya estaba en la universidad, me dice, bueno, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta hacer algunas manualidades? ¿Te gusta la historia? Arquitectura. Y yo ni idea de qué cosa era la arquitectura en ese momento. Entonces, bueno, empecé a averiguar un poquito y ya con esa referencia es que me animo a postular, ¿no? Igual, mi primera experiencia salida del colegio es desastrosa, o sea, ni para ingresar. De ahí me meto a la pre, la Richie, y también como quien estudia o no estudia, de repente ingresé, me acuerdo, creo que el penúltimo cupo o algo así, de los que iban por la pre. Era algo así como que uno tampoco no sabe cómo lo hace, pero lo hace. Y uno cree que ahí acaba la historia, pero en realidad estar dentro de la universidad es algo más difícil. O sea, ingresar es una cosa y otra cosa es mantenerse. Y ahí, si bien uno tiene ciertas nociones o aspiraciones o cree que tiene algunas referencias de cómo es o se diseña, pues a veces te chocas con algunas cosas que no entiendes bien, ¿no? En mi época, algo que me hizo jalar en la primera vez es geometría descriptiva. O sea, no entendía eso de la isométrica y las vistas, qué sé yo, no entendía nada. Y sufrí, o sea, lo tuve que llevar 2 veces para poder pasar, así como matemáticas, que también era un sufrimiento para mí, pero así uno poco a poco va entendiendo que todo eso te va formando y hay una serie de profesores que te van también formando. Ahí estudié como hasta el 6º ciclo más o menos de la carrera. Era los 90s, una época un poco difícil para la economía de las familias, y decidí irme de Kasegi. 4 años, casi 5 en realidad. A los 5 años vuelvo, porque en realidad también la economía en Japón bajó y entonces me tenía que volver, porque si no me quedaba seguramente ahí viviendo. Y ahí más bien termino la carrera. Es como que yo he estudiado en 2 fases, porque cuando yo estaba en la primera fase, digamos, en 90, 96 quizá, era todo dibujo lineal. Recién estaba apareciendo lo que era el AutoCAD 13, creo que, o algo así, o creo que eso ya fue cuando volví, ¿no? Y después, cuando volví, era todo dibujo con CAD. Entonces, es una diferencia muy notable entre una y otra forma de diseñar. Me pareció un salto y un golpe, de alguna manera, sobre cómo era la arquitectura. Pero también ahí tuve la suerte de conocer a algunos arquitectos interesantes a mi vuelta en los 2000, o sea, acabé la carrera en los 2000 y ahí conozco a quien está ahí en la imagen, que es Juan Tokeshi, ¿no? Juanito. Entonces, que era profesor de un curso electivo, sí, que era planeamiento de la vivienda, y como quien jugando y haciendo los ejercicios que se hacía en la universidad, me invitó un día a participar de un levantamiento en Villa El Salvador y me terminé quedando más de 20 años. ¿Qué es lo que pasó? Ayer cuando tuvimos una reunión de coordinación, me acuerdo que una de las primeras cosas que dijo Mario es que era difícil separar, digamos, los bloques temáticos y tenía razón, claro que sí, porque es muy complicado desvincular estas situaciones familiares o personales con luego lo que uno luego va desarrollando en la experiencia de vida. A veces, como uno no la planifica, sino se van dando de manera natural, ¿no? Sin embargo, al escucharlos, a tener la posibilidad de escuchar sus testimonios, vamos encontrando algunos elementos que son sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, percatar que hay diversas niqueidades, ¿no? Hay una niqueidad, digamos, construida desde la experiencia de las regiones, ¿no? Fuera de Lima. O sea, la niqueidad en Lima no es lo mismo que en Chancay o en Tarma, ¿no? Me pareció entrañable este dato que menciona el querido Takahashi cuando habla de la ponderación casi mucho más preponderante del quechua y el japonés sobre el español en los primeros años de su vida, ¿no? Y que habla de una circunstancia de vida muy específica, ¿no?
o del proceso de construcción familiar, de estas familias extendidas, como que hablaba Mario, en Chancay, y luego procesos de desplazamientos, ¿no es cierto?, hacia Lima, porque bueno, nuestro país es un país muy centralista, y entonces claro, en Lima, incluso ahora, pero también en otros tiempos, se acumulaban una serie de oportunidades formativas, por ejemplo, que claro, en otras regiones no había, ¿no? Pero esos desplazamientos también se pueden rastrear al interior de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, ahorita hablaba de Santa Catalina, y Santa Catalina está en La Victoria, pero había un foco en La Victoria anterior a Santa Catalina, ¿no? De una fuerte niqueidad que no solo está vinculado en cierto momento a la Plaza Manco Cápac, a la Avenida Manco Cápac, al monumento de Manco Cápac, sino a esta clase emergente, trabajadora, muy vinculada a los mercados de frutas, al Porvenir, ¿no? a la Parada, donde efectivamente había una serie de negocios, ¿no? Solo quisiera que de repente podamos hacer algunos comentarios generales en este proceso de construcción de la infancia y de la adolescencia, vinculado a los espacios en los cuales se llevan estos, ¿no? Por ejemplo, los colegios a los que asistían, ¿no? Los negocios en los que departían, los ambientes de deporte o de culto, por ejemplo, a los que podían asistir, que compartían con sus hermanos, sus compañeros de barrio, los espacios de socialización, en el orden que ustedes... Yo soy de la época porque la arquitectura se ejercía de una manera muy diferente a la actual, ¿no? En la época que se dibujaba en papel canson con lápiz y lapicero, y las perspectivas había que dibujarlas uno por uno para convencer al profesor. Me había mencionado de que uno de mis problemas era de que me preocupaba mucho en mis proyectos el cómo se podía construir, y aparentemente eso no era lo que interesaba, ¿no? Entonces me creó problemas. Pero en los primeros 10 años de mi carrera profesional hice construcciones como todo el mundo, en ladrillo y concreto. Pero dentro de esas construcciones habían cosas que quería hacer de madera, y me encontré que no había ningún carpintero que podía entender lo que yo diseñaba. Por lo tanto, decidí hacer mi propio taller. Y entonces con unos socios armamos un taller de construcción con madera, que yo creo que fue la primera vez que alguien acá organizaba una empresa para construir con madera, sabiendo que estaba prohibido por reglamento de construcción. Estaba prohibido, ¿no? Pero continué con el tema. Los primeros 20 años tal vez fueron muy difíciles, porque no solamente había que convencer a otros, sino que había que crear mercado, había que conseguir clientes dispuestos a construir con madera, ¿no? Ahora, mi interés, después de haber terminado de estudiar ingeniería forestal, es que me di cuenta de un detalle que no lo había visto antes. Como me dijo un italiano, un industrial de la madera en Italia, que no entendía por qué el Perú no era una potencia en industria de la madera, y que todas las casas acá fueran de madera. Porque si ven el mapa, más de la mitad del territorio está cubierto de bosques. Más de la mitad del Perú está cubierto de bosques. Y sin embargo, nosotros importamos el 50% de la madera que se usa. Y la madera que se usa mayormente es para decoración o mueblería, nada más, y algunas veces para pisos. Estos pisos, por ejemplo, los que están acá, solamente se han empezado a usar porque hubo una empresa hace 20 años, una empresa china, que empezó a cortar una madera que se quemaba para carbón, para pollerías, en Chihuahua, que se exportaba a China para pisos allá. Y a raíz de eso es que un 10% de ese material empezó a quedarse en el mercado local, y los arquitectos peruanos y ingenieros empezaron a usar madera para pisos. Hasta ese momento no se usaba madera para pisos. Los pisos se usaban 40 años antes con madera importada, con pino oregón, pero madera local no. Pero la razón, bueno,
El tema es que yo, después de ver esta incongruencia de tener un recurso natural listo para cosechar y no usarlo e importar madera de mucho menor calidad, me parecía increíble. Entonces, todos los años siguientes me he dedicado de alguna manera a tratar de incentivar el uso de la madera. Por lo menos, ahora en el Reglamento Nacional de Construcciones hay todo un capítulo dedicado a la madera, aunque está incompleto, pero por lo menos ya existe, ¿no? Ya es un paso adelante. Pero no hay que olvidarse un detalle. Hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 40, 30 y tantos, en el Perú, en la costa, en la sierra y en la selva, se construía con madera prácticamente todos los techos y todos los segundos pisos, ¿no? En Lima, todas las construcciones antiguas de más de 100 años, el primer piso será de adobe, pero lo de arriba es quincha, de madera. Eso se cambió, se eliminó, porque entró la moda, la corriente de usar concreto armado. Y se inventó la palabrita o el adjetivo de material noble. El Perú es el único país del mundo que tiene materiales nobles de construcción. No creo que haya otro país en el mundo donde digan que tal material es noble. No entiendo. ¿Noble de qué? Lo único noble en construcción es cómo se usa un material, cualquier material. Pero no puede haber material noble. Pero si ustedes se fijan, en todas las licitaciones, en el reglamento de construcción, etcétera, etcétera, todos hablan de material noble. Eso descarta un montón de materiales y la mitad de los recursos del país. Entonces, ocurre que en medio de la selva, a mí lo he visto personalmente, un pobre campesino que siembra maíz en medio de la selva quiere construir su casita y se va al pueblo a comprar cemento a 30 kilómetros de distancia río arriba a traer arena para hacerse un búnker de concreto que no se puede habitar porque el sol lo calienta de tal manera que de noche no pueden dormir nadie adentro. Y tiene todo el bosque alrededor. ¿Por qué? Porque lamentablemente los profesionales, arquitectos e ingenieros, cuando promueven construcciones en esa zona, hablan de concreto y nada más, ¿no? Y ha ocurrido cosas tan incongruentes como que en Iquitos, el ingeniero Eiffel construyó un edificio de acero y una construcción de madera se importó pino Oregón de Estados Unidos, teniendo toda la madera alrededor. Y todo el problema es que nuestro bosque tropical es diferente a los bosques templados de los países del norte. Porque nosotros en el norte solamente hay 10 especies de árboles en todo su bosque y nosotros tenemos, dicen, 2.500 a 4.000 especies. Entonces el problema es técnico. El problema es que no se puede usar de la misma manera todas las especies. Hay que seleccionarlos y tratarlos, trabajarlos de una manera especial en cada caso. Ese es todo el problema. Pero hasta ahora no se ha resuelto, no se ha atacado ese punto. Por esa razón es que todos los años se pierden 200, 300.000 hectáreas que se queman, porque los madereros solo extraen de 3 al 3,5% de árboles, que es lo que consume el mercado. El resto se queda en el bosque y atrás vienen los campesinos errantes, queman todo eso, lo que queda, para sembrar su maíz, ¿no? O lo que sea, o para sembrar coca. Pero se queman. ¿Por qué? Porque incluido el gobierno, el Ministerio de Agricultura, considera que los árboles que quedaron en el bosque es mala hierba de 40 metros. Y se quema, no sirve. No sirve porque no se puede usar para mueblería. Pero la mitad de esa madera es excelente para construcción. Excelente. Simplemente hay que trabajarlo. Pero para eso hay que crear mercado. Lamentablemente no tenemos mercado. Sí, no, es cierto lo que mencionas, ¿no? En realidad el problema de la madera en nuestro medio es la industrialización, ¿no? Que no ha habido industrialización y en eso Chile nos lleva una ventaja increíble, ¿no?
Claro, en realidad no hay producción porque los empresarios dicen que no hay mercado. Sí. Y el mercado, los únicos que lo pueden crear son los arquitectos, porque son los que especifican qué material se usa en una obra. Sí. El que puede salvar el bosque amazónico son los arquitectos. Ajá. Entonces vamos a insistir en la construcción en madera. Bueno, aparte, ahora que hablabas de la Victoria, me vino a la memoria un proyecto que en algún momento tuve de escribir en la historia también de la Victoria en relación a la colonia, ¿no? Porque hay enclaves inicialmente en los cuales se formó, digamos, estos primeros pasos, ¿no? de la migración que hubo japonesa. La Victoria, la zona está cerca del mercado, donde estaba actualmente Chinatown, ¿no? De Perú. Y el Callao, en fin. Pero sí, me has hecho acordar a este proyecto pendiente, ¿no? De escribir la historia de la Victoria en relación a la colonia japonesa. Y ya veo que tú tienes mucha más información con respecto has vivido allí, ¿verdad? Bueno, eso era mi comentario. Sobre lo que comentaba aquí el arquitecto Takahashi es interesante, ¿no? Y Juan tenía una frase sobre eso de la nobleza del material, ¿no? Decía que cualquier material es noble si uno lo usa de la manera adecuada, sabiendo cuáles son los potenciales que tiene y cómo se puede usar de la mejor manera, ¿no? También sobre si el material está disponible en el territorio, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en estas lógicas actuales de lo que es el desarrollo sostenible. Fuera de eso, a mí lo que me parece interesantísimo de la exploración que se está haciendo es esto de lo que se refiere a cómo, digamos, yo he tratado, como dicen, hacer este ejercicio de una retrospectiva y yo veo de que siempre ha habido ese espíritu de progreso en la colectividad, ¿no? O sea, de cómo es que generación tras generación, y lo decía un poco Mario, vamos tratando de aportar en lo que es la construcción del país en realidad, ¿no? O sea, en el momento que se necesitaba la producción agrícola, vinieron los abuelos al país y produjeron. Cuando se estaba consolidando, digamos que lo que es la comercialización en el Perú, estaban los níqueles. Y así también cuando la educación empezó a establecerse de una manera más adecuada, nuevamente ha habido una relación, ¿no? Porque de lo que yo recuerdo, y capaz puede ser, y estaré equivocado porque yo veo que don Luis es muy tajante en sus luchas que ha tenido en el pasado, pero yo me acuerdo que claramente una anécdota que me contó alguna vez mi abuelo, mi oyi, que decía que en la época de la guerra había mucho temor. Entonces en la chacra tenían un rifle y lo escondieron en la tierra o lo enterraron porque tenían miedo de que, decían, los peruanos vengan y vean de que somos, como decir, sediciosos y nos vayan a deportar. O sea, había temor. Entonces, esa generación era muy recelosa, era muy cerrada en realidad, ¿no? Y hasta la generación de mis papás, yo he sentido que ha habido ese temor, que ya con mi generación yo siento que se fue soltando, se fue liberando, y que de alguna manera ha hecho de que nos vayamos integrando de una manera un poco diferente, ¿no? Que tengamos otro tipo de relacionamiento que quizás nuestros padres o nuestros abuelos no han tenido. Y creo que eso también, en parte, marca un poco la forma como hemos ido ejerciendo, en este caso, los procesos de arquitectura también. O sea, creo que hay una relación sí directa, mucho que tiene que ver con ese, digamos que pasado, ese proceso cultural, pero lo que sí siento es de que hasta cierto punto sí ha habido el deseo permanente de la integración. O sea, eso sí creo que es fundamental, ¿no? Y en un país que creo que hasta el momento no termina de construirse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía hay un rol que no hemos terminado de establecer y que creo que tendríamos que seguir explorando por dónde va, ¿no? Yo lo cortito nomás. Sí. Eso es bien interesante este tema. Es increíble, o sea, por ejemplo, yo tuve la experiencia de que durante la época que estudiaba arquitectura participé en el Centro Nikkei, que ahora es la Sociedad Académica Nikkei. Ahí fui interina directora de difusión. Mi culpa era la responsabilidad del Nikkei-chan, el famoso Nikkei-chan, que era donde se escribían artículos y también era
digamos, la parte de los chismes de la institución. Entonces se crea una relación bien interesante porque ahí son universitarios, pero que van de diferentes carreras. Entonces había arquitectura, y arquitectura trabajaba directamente con los de ingeniería civil, estaban los electrónicos, entonces uno iba intercambiando experiencias y eso era bastante rico. ¿Por qué? Porque no solamente veías tu carrera, sino empezabas a investigar carreras de otros Nikkeis dentro de la universidad. Entonces aprendías un poco de marketing con la gente de administración, aprendías, los arquitectos enseñábamos cosas a los de ingeniería civil y habían bastantes conversatorios y se daba ese mundo que era bien, bien interesante. Tanto así que me pasa algo raro en la universidad, que es, por ejemplo, este ciclo que he tenido que coordinar con profesores en el momento que me toca coordinar con la arquitecta Gladys Ishikawa, con la arquitecta Evelyn Guzmán Shigetomi. Entonces, era una cosa de que todos pensaban que nosotros nos conocíamos de toda la vida, pero es una relación que uno tiene cuando habla con algún Nikkei y al final conversábamos tanto de que nos decían, pero ustedes se conocen. No, recién nos acabamos de conocer, pero una cosa que se formaba la comunidad. Igual en la universidad, en mi promoción no había ni un Nikkei, o estaban en las promociones anteriores o en las promociones inferiores, igual nos juntábamos. Llegaba un momento en que como que uno se va juntando y se va formando comunidad. Cuando el ingeniero Machikao, yo justo tenía unas consultas sobre madera, me presenta ahí el arquitecto Takahashi, que siempre le agradezco porque nosotros tratamos de incentivar en las tesis que usen la madera, entonces siempre lo estoy molestando. Y es interesante porque me dijo, sí, yo les puedo asesorar, les puedo dar una charla para posgrado, en la época que estaba yo en posgrado, y es muy interesante porque, digamos, de alguna otra manera, este espíritu de comunidad se da, sin que se conozcan, igual con Viviana Shillo también, que me ayudó ahí, me apoyó bastante en el posgrado. Entonces se da, inclusive José, pues, se da justamente esta comunidad de ayudarnos entre nosotros y tratar de mejorar las cosas y sacar las cosas adelante, ir mejorando, que era algo que me mencionaba mucho el ingeniero Machikao, que me decía, yo te doy a ti la tabla de la geodésica y tú no sé qué haces y la sistematizas, porque había una cosa que me decía, si lo puedes mejorar, mejóralo, y tratábamos de mejorarlo y tratábamos de sacar las cosas, ¿no? Entonces, eso era algo que me decía de que lo observaba, que me comparaba con sus otros asistentes, me dijo, no quiero comparar, pero al final lo comparo, me dice, y yo no sé si es porque es que tú tienes genes japoneses y tratas siempre de sacar más cosas, de salir adelante, de mejorar las cosas, que si algo ves que está saliendo mal, pues de tratar de sacarlo, ¿no? Que eso fue un poco a raíz de que el decano de la Ricardo Palma me dice, hay un problema en posgrado, vete a posgrado, y al final, que fue un bonito reto, salió adelante el posgrado, ¿no? Eso era un poquito. Bueno, muy interesante lo que han planteado y eso me lleva a tratar de articular un poco el tema del segundo bloque, ¿no? Porque claro, estamos hablando de arquitectos Nikkei y por lo tanto estamos hablando de una experiencia que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando varios historiadores lo han mencionado, la idea del retorno, ¿no? de la primera generación, de los Issei, desaparecen porque Japón queda destruido totalmente por la guerra, y más allá de la forma en la cual desde las instancias políticas lidian con la comunidad de ascendencia japonesa aquí, habían vínculos establecidos, habían varias décadas de vínculos establecidos, de procesos de construcción, de familiaridad, amicalidad. Entonces, claro, el Perú es asumido, sobre todo a partir de la segunda y tercera generación, como su patria, ¿no? Y eso se traduce no solo en el mundo de la arquitectura, sino en el arte, por ejemplo, y en las ingenierías. Entonces, claro, los Niseis empiezan a asistir a los centros de formación universitarias y de educación superior, ¿no? Y empiezan a aparecer en el arte los Watanabes y las Tsuchiyas, por ejemplo, ¿no? Tienes a Tsuchiya y José Watanabe, pero también los primeros arquitectos Nikkei en la década del 50, en esa época, en la naciente Universidad Nacional de Ingeniería, que antes era la Escuela de Ingenieros, ¿no? Y entonces, claro, el vínculo con la patria se empieza a construir en otros términos, ¿no? En unos términos donde ya tal vez la reflexión de si eran
peruanos o no, era una pregunta que era reemplazada por la manera de vivir su peruanidad desde su propia circunstancia, ¿no? Entonces quisiera que de repente pudieran hacer algún comentario, abundar un poco más de detalles en la experiencia académica que tuvieron, ¿no? Los compañeros, los maestros, las enseñanzas que tuvieron y luego cómo las implementaron. Porque se me viene a la mente Héctor Tanaka, Catalina Yamakawa, Jorge Tabata o Chino, que no nos acompañan en este momento por la edad que tenían, ¿no? Muy avanzada. Y otros que se fueron temprano, ¿no? Como Juan Tokeshi, por ejemplo, ¿no? Un arquitecto indispensable para entender los últimos 30 años de la comunidad Nikkei peruana, pero además del urbanismo, ¿no? Lo que ahora se habla del urbanismo social en el Perú, y la lista es muy amplia al respecto, ¿no? Entonces, por favor, los invito a que puedan hacer una reflexión a partir de desde su experiencia académica y profesional con estos maestros, compañeros. Los arquitectos Nikkei tienen una particularidad acá en el Perú, porque tienen una relación con Japón. Y si uno se fija en la arquitectura de Japón, en la arquitectura de Japón lo importante no es lo monumental, sino la arquitectura doméstica, las viviendas de todo el pueblo. Me acuerdo cuando la primera vez que visité a mis parientes en Miyagi y en Sendai, en la casa de mis abuelos, me decían que cada vez que había un terremoto, porque esa zona tiene terremoto grado 7, 2 veces al año, ¿no? Todo el tiempo, que cada vez que la casa se caía del cimiento, que era una piedra, simplemente lo palanqueaban y lo volvían a poner la piedra por debajo, ¿no? Se acabó. Porque una de las grandes ventajas de usar madera es que en un país sísmico como Japón o como Perú, la madera resuelve y salva vidas mucho mejor que cualquier otro material. Y además, en la mayoría de los casos, la mitad del territorio, más económicamente que usar concreto, ladrillo, lo que sea. Entonces, uno de los puntos que creo que los arquitectos Nisei, con su relación con Japón, pueden utilizar como argumento es que las casas de madera son más seguras, más económicas y más fáciles de hacer en la mayoría del territorio peruano. Actualmente, la mayoría de las casas en la sierra, en la casa que mi padre construyó en Tarma, o cualquier otra casa en cualquier lugar de la sierra, los techos son de palos de vigas de eucalipto, ¿no? Salvo que haya un ingeniero por ahí que insiste en poner el techo concreto y después están con problemas que se filtre el agua. Pero casi todo usa madera y eso, en lugar de criticarlo o tratar de cambiar a la tecnología moderna y a materiales nobles, debería incentivarse. Yo creo que el detalle del sismo, con el ejemplo de Japón y acá cerquita de Chile, debería ser suficiente para que la mayoría de los arquitectos empiecen a tener como argumento o como herramienta en el diseño de muchas construcciones usar madera, especialmente en lugares alejados donde el transporte por la mala carretera es muy costoso. La madera pesa 10 veces menos y además la mayoría de los pueblos de la sierra y la selva tienen madera alrededor, así que pueden usarla, ¿no? Es mucho más, es una cuestión que va a llevar mucho tiempo hacer el cambio para que se acepte a todos los niveles. El estar del día de hoy acá, a mí me ha llevado 50 años, ¿no? Porque hace 50 años era imposible que alguien tuviera algún interés en salvar el bosque amazónico usándolo. Mi argumento es muy simple porque he tenido discusiones con gente de afuera, de técnicos y todo lo demás, sobre el valor de nuestro bosque. Para la mayoría del hemisferio norte, el bosque amazónico es malo, no sirve porque tiene muchas especies. Pero yo siempre le he dicho, es un problema simplemente tecnológico, es de conocimiento.
El que ustedes no conozcan cómo usarlo es un problema de la persona, no del material. Nosotros tenemos maderas en nuestro bosque que sirven para hacer maquetas con palo balsa o pisos con la madera madura. Tenemos todo rango, todas las maderas para todos los usos, cosa que los otros no tienen, ¿no? Entonces, y no se usa porque, como digo, los últimos 70, 80 años, con la introducción del concreto, se mató toda la tecnología, toda la infraestructura de carpinteros, talleres, etcétera, y conocimiento que había en el Perú para construir con quincha y madera. Se ha perdido, no hay. En estos momentos uno no consigue un carpintero que pueda hacer una construcción con madera porque no tiene idea. Se perdió. Entonces, ahora para volverlo a crear va a demorar bastante tiempo, pero alguien tiene que empezarlo. Y como dije hace un momento, los únicos que pueden hacer eso directamente son los arquitectos. Tuve una experiencia muy directa donde comprobé que eso funciona. En los años 90 hubo un concurso para fabricar carpetas porque se estaban construyendo muchas escuelas. Entonces el gobierno hizo un concurso entre las pequeñas en las micro y pequeñas empresas. Yo estaba a cargo del gremio de los madereros. Entonces nosotros decidimos presentar un proyecto. Entonces, como arquitecto diseñé una carpeta. Y como arquitecto decidí que el problema del costo de las carpetas no era la carpeta, sino el transporte. Por lo tanto, diseñé una carpeta que se podía llevar al lugar, a la escuela, desarmada. Y se bajó el costo a la cuarta parte de la carpeta. Porque llevar una carpeta de Lima a Juliaca en un camión es llevar 3/4 partes de aire. Una carpeta normal, la que se usa en todas las escuelas. Se fabricaron 1,5 millones de carpetas de ese modelo. Para lo cual se usó 30 y tantas especies nuevas, a las cuales solamente se le puso una condición, que tenían que estar secas, que la madera tenía que estar secada, natural o artificial, como quieran, pero seca. Y lo único que se verificaba era que estuviera seca. Y perfecto. Especies que nunca se habían usado, que se quemaban todo el tiempo, se usaron para hacer muebles y funcionó perfecto. Entonces yo estoy esperando que algún día el gobierno, cualquier gobierno, decida hacer un programa de vivienda con madera y ponga solamente esa condición, use madera seca y se acabó, ¿no? Y así se puede introducir 200 especies nuevas de nuestra madera, de las 2.000 o 3.000 que tenemos, que hoy se queman porque supuestamente no sirven. Yo quiero resaltar especialmente el trabajo del arquitecto Takahashi, que es un referente en realidad en nuestro medio. Cuando se habla de madera, y yo estoy en contacto, porque en la universidad cualquier estudiante que quiera hacer su tesis y tiene un problema con madera, ¿a quién consulta? Al arquitecto Takahashi. Y por mucho tiempo necesitamos gente que haga la posta. Necesitamos esa continuidad, ¿no? Porque es muy relevante el trabajo que es constante y que deja huella, ¿no? Y en este caso, muy claramente, ¿no? Tan fuerte que no he visto todavía una posibilidad de quiénes van a continuar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Estamos en una época en que se requiere cambios de pensamiento. Todo el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, nos va a llevar, ¿no? A ese tipo de decisiones. Los objetivos del desarrollo sostenible, en fin. Y por eso es muy importante el trabajo que se ha hecho hasta este momento, y que ojalá podamos tener continuidad, ¿no? con ese tema. A ver,
Yo me acuerdo que en la UPAO en Trujillo, se hizo justamente un diplomado de madera, en el cual participó el arquitecto, el ingeniero Machicado también. Me comentó a mí, yo tuve la oportunidad de viajar durante varios años a Trujillo a dictar algunas clases. Me invitó la arquitecta Nelia Memilla, que lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy día. Y justamente, pues, ella me hablaba, ¿no? Y me decía, sí, es importante hacer que los chicos aprendan, que sepan que hay otras posibilidades, que el concreto no es lo único. Entonces, justamente a raíz de esa inquietud es de que se hace este diplomado de madera, ¿no? Me pareció genial, ¿por qué? Porque era otra manera de explorar otras posibilidades en la arquitectura. Así como se hizo el de madera, también se hizo el que era de arquitectura textil, que lo llevó Aurora Pérez, también con el ingeniero Machicado. Entonces, me acuerdo que paralelamente que estábamos en el curso de estructuras especiales con el ingeniero, dijimos, hagamos madera con tensionadas, con telas. Y empezamos a explorar y salieron cosas muy interesantes, tanto así que algunos inclusive postularon en algunos concursos que era para estudiantes y ganaron premios y ganaron menciones honrosas, inclusive uno se fue hasta Alemania. Entonces, yo creo que desde la academia es importante empezar justamente a formarlos, ¿no? Entonces, en la universidad y el arquitecto de Gaby no me dejará mentir, justamente tratamos de motivar a los chicos de que exploren, o sea, no hay solamente una solución con concreto, como dice el arquitecto Takahashi, sino hay miles de posibilidades, entonces hay materiales. Me acuerdo que había un profesor, el arquitecto de Oriana, que me decía, no existe un material bueno o malo, sino cómo es que nosotros vamos a usar el material, ¿no? Entonces, teniendo esta posibilidad de tener estos bosques increíbles de madera, y que Chile ya nos lleva la ventaja porque está produciendo más que nosotros, e inclusive usamos madera chilena, y que es la que venden en Sodimac para poner las estanterías, usamos todo eso, y motivarlos para que desde la academia pues vean que hay miles de posibilidades, ¿no? Igualmente en el curso ahora que se ha repotenciado en el UPC de modelación estructural, se está motivando a que vean otras posibilidades, a que usen otros materiales, a que vean de que era un poco lo que le preocupaba, me acuerdo, al ingeniero Machicado, y que hablábamos mucho del problema del sismo. Entonces, de que la vivienda tenía que ser más ligera, que había que bajarla más. Entonces, cambiamos materiales, vemos nuevos sistemas. Entonces, ahí es donde empiezan esta investigación y meterles un poquito ese bichito a los chicos para que dentro de sus propuestas de arquitectura empiecen a buscar cosas más allá, ¿no? De lo que siempre, digamos, estamos acostumbrados, que hay miles de posibilidades, ¿no? Eso era un poquito. Bueno, en mi caso, yo he tenido dos momentos, como lo comenté hace un ratito, de formación. Quizá en mi primera etapa yo estaba más ligado un poco a... Tenía una fascinación por todo lo que era el movimiento moderno, ¿no? Me gustaba mucho la arquitectura brutalista, sobre todo. Entonces, tenía las referencias de Le Corbusier o de Frank Lloyd Wright, ¿no? Después de mi pausa o hipo, que me voy a Japón y vuelvo, venía con toda la lógica del high-tech. Entonces, ya me empezaron a gustar otras tendencias de lo que es, no sé, pues arquitecturas así exuberantes como la de Calatrava o qué sé yo, ¿no? Pero en todo ese interín de sentir de que yo, como referencia arquitectónica, podía dedicarme a explorar ese tipo de arquitectura, me encuentro con Juan. O sea, justo terminando la carrera. Y así como quien juega, ¿no? Que ya lo había mencionado, me pide explorar otro lado de lo que es la arquitectura, ¿no? Que tiene que ver con lo social, que yo hasta ese momento, lo digo con sinceridad, me era un poco desconocido. Y él en realidad es el que hace que yo dé un vuelco a la concepción que tenía de la arquitectura, que va desde la lógica de lo que él siempre pregonó, que es la del arquitecto descalzo, ¿no? Que es el profesional que se debe a la comunidad o a la sociedad en la cual está viviendo, en la cual actúa. Y de alguna manera, cómo se relaciona y entiende o vive o se compenetra de tal manera que tú adelante, cuando produces algo, no tienes un cliente, sino tienes un habitante o un ciudadano que vive contigo en el lugar. Y de alguna manera también me hizo entender que la ciudad iba más allá de los distritos consolidados de Lima, ¿no? Y que había una ciudad que lamentablemente no solíamos ver, sobre todo profesionales como los arquitectos.
y que había una preocupación muy latente sobre cómo se había producido la ciudad las últimas décadas en relación a cómo la habían producido sobre todo los sectores de más bajos recursos, y que la habían hecho con el mencionado material noble, pero sin formación técnica. Y entonces me venía ahí a la mente, que también es uno de los recuerdos de mi niñez o adolescencia, en la cual la lógica del crecimiento de la casa, que capaz muchos de ustedes la han tenido, que mi casa era una vivienda de chalet, primer piso, sala, comedor, cocina, escalera en el medio, cuartos arriba, y el cuarto de servicio al fondo. Y de repente había que hacer, como estábamos creciendo, éramos 3 hermanos, había que hacer 2 cuartos más, entonces cambiar el cuarto de servicio y hacer 2 cuartitos más, y el profesional a cargo era el maestro de obra, ¿no? Nada más, o sea, arquitecto, ingeniero, ¿no? Y eso después yo lo viví en carne propia. Si hay aquí colegas arquitectos, disculpen, pero cuando vayan a campo les van a decir ingenieros, pero eso es otro tema. Pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Para quienes se puedan sentir ofendidos, asustados. Pero en todo caso, eso es algo anecdótico, pero que dice mucho de alguna manera que la carrera es tan versátil, nos podemos mover en tantos espacios, y creo que siempre hay algo en lo que podemos contribuir como parte de esta carrera y esta profesión. Y ahí, como digo, entender esa suerte de diversas aristas por donde se puede entrar y explorar la arquitectura y también el urbanismo, es algo que te ayuda haber conocido referentes como Juan, por ejemplo, ¿no? Y que, en el mundo de las ONGs, de alguna manera tú haces ese ejercicio que Rita lo mencionaba muy claramente, de intercambiar con otros profesionales que te hacen entender que las lecturas que tú puedes tener bajo tu formación de arquitecto más bien se pueden enriquecer con lo que otras personas te dicen. Y yo creo que ahí está el valor también del ser Nikkei. Nosotros creo que somos bastante aprensivos, absorbemos mucho de lo que tenemos en el entorno y tratamos de potenciarlo, que es algo muy valioso también que ha dicho Rita, que creo que tiene que ver sí con lo cultural, y que tiene que ver con ese deseo de, no sé si es de integrarse, que lo dije hace un rato, pero sí ese deseo de hacer las cosas mejor por el objetivo también de que el resto de la ciudadanía con la que compartimos nos vea hasta cierto punto como un igual. Y eso hasta cierto punto sentimos luego que genera un valor agregado, ¿no? como parte de la colectividad. Estupendo haberlos escuchado, porque claro, algo que se me ocurre a partir de lo que han mencionado es que hay una preocupación por pensar el país de diversas maneras, ¿no? Desde el aprovechamiento sostenible y eficaz de los recursos que tenemos a disposición, un país que tiene efectivamente 2/3, ¿no? de Amazonía, ¿no? La selva alta o baja, hasta la condición sísmica, ¿no? La utilización de exploraciones tecnológicas, hasta los procesos de autogestión y autoconstrucción, ¿no? Que son los que ahora mayoritariamente van construyendo nuestras grandes ciudades, ¿no? O sea, podemos hablar de Lima y hay varias Limas, por ejemplo, ¿no? Muchas Limas, ¿no? En los cuales porcentualmente están siendo resultados de procesos de autoconstrucción y autogestión. Entonces, claro, vemos que hay diversos espacios y escalas en los cuales ese proceso de pensar el país y tratar de preocuparnos en aportar en esta construcción de la peruanidad se traduce también en diversas maneras y diversos roles con los cuales se van asumiendo, ¿no? Un poco ya llegando al tercer bloque, perdón, y a la culminación de esta dinámica tan rica, quería preguntarles, porque claro, está bastante de moda en los últimos años hablar de la gastronomía Nikkei, que era un término que viene de la cocina Nikkei, que el poeta Rodolfo Nostroza es el primero que lo acuña, creo que en el año 90, ¿no? Es el primero que habla de cocina Nikkei, y luego ya aparecen todos estos restaurantes y superstars de la gastronomía que conocemos y enorgullecen al Perú en general, ¿no? Y antes se hablaba también del arte Nikkei, ¿no? Y se hablaba, y de hecho tanto Watanabe como Tsuchiya son personajes emblemáticos en esa línea, ¿no? Tratando de hacer un paralelo
¿Sería posible pensar no solo de la arquitectura de la niqueidad como expresión cultural, de cómo la comunidad nique ha ido construyendo estas identidades, cómo ha ido aportando a la construcción del país y de nuestras comunidades, nuestra ciudad? ¿Es posible rastrear características? Primero, si es posible que haya una arquitectura nique, podríamos hablar de una arquitectura nique en el Perú, y si eso existiese, ¿es posible reconocer algunas características? ¿Se podrían identificar algunas cualidades al respecto? ¿Estamos en construcción al respecto? De repente esas características no son tan visibles y tienen más bien que ver con procesos, o actitudes o valores, más que con representaciones formales o funcionales o tecnológicas o tipológicas. Yo no diría que hay una arquitectura nique en el Perú, ¿no? Yo lo que diría es que hay un aporte de los nique a la arquitectura del Perú, ¿no? Y que ha, como tú dices, empezado después de la Segunda Guerra con estas, porque hay un trauma, ¿no? En esa época, y luego empiezan los profesionales a tener algunos aportes, por ejemplo, el arquitecto Tito Canachero, ¿no? Que ganó tantos concursos en esa época en que surgían estas posibilidades de concursos del Colegio de Arquitectos, ¿no? Pero siempre ha sido, digamos, acompañado, o sea, no ha sido solamente nique, ¿no? Ha sido mezclado, ¿no? Con socios peruanos, ha habido esa fusión, ¿no? de trabajo, tanto en la profesión como en la academia, ¿no? Tú has mencionado al arquitecto Tabata, que fue profesor de nosotros, también un referente en la academia en ese momento, y socio también de peruano, ¿no? De arquitecto peruano. Creo que por ese lado, y el aporte no solamente es en la arquitectura, sino yo diría con más intensidad en las artes en general, ¿no? En la pintura, en la literatura, ¿no? Hay algo más digamos, palpable, ¿no? Que podamos distinguir. Pero lo demás en la arquitectura creo ha sido acompañado, ¿no? Igual, yo veo que en mi promoción, por ejemplo, éramos de nique, éramos 3, ¿no? El arquitecto Mishima, el arquitecto Akama, en mi promoción, ¿no? y yo, ¿no? Entonces, ahora sí, hay una cantidad de niques arquitectos que se han multiplicado con la profesión también, ¿no? Y eso yo lo he experimentado, pues, en carne propia, ¿no? La academia sí para mí ha sido una línea bien marcada en ese recorrido, y yo quiero comentar esto que tú estás haciendo, que es un poco documentar, ¿no? Que es tan importante porque hay mucha historia que se está quedando en el aire, ¿no? De alguna manera es necesario, en este caso motivado por tu doctorado, ¿no? Pero sí, es algo que también está pendiente, ¿no? De alguna manera se ha hecho, digamos, al interior de la comunidad, en los Kenyincay. A mí, por ejemplo, me tocó en algún momento editar un libro con la historia, ¿no? Esto fue para el 115 aniversario, ¿no? De la inmigración kumamotana. Claro, y allí tú te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero estas son cosas que te detienen por un momento, por unos meses, pero no hay una continuidad, ¿no? Yo lo que quería es obsequiarte pues esto para tu investigación, que creo que puede ayudar en algo, ¿no? Quería mencionar un último detalle. Creo que el arquitecto Nique tiene una ventaja, diríamos,
en el hecho de que podría utilizar la idea de funcionalidad de la vivienda japonesa ahora que cada día se está construyendo cada departamentos más chiquitos, ¿no? Entonces, mientras esos departamentos más chiquitos se hagan con la misma idea que los departamentos grandes, al final son realmente ratoneras, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las ideas que se utilizan, muchos de los sistemas que se usan en Japón en construcciones muy pequeñas, podrían trasladarse acá y lo pueden hacer los Nikkei porque tienen la mayor facilidad para conectarse al respecto. Y de ese modo hacer una contribución a la arquitectura peruana con un granito de arena que puede ser importante, ¿no? Sí, es interesante el aporte, sobre todo, bueno, siempre uno tiene sus contactos y yo llegué a ir al taller de Eduardo Tokeshi, que me encantó, así tenía una doble altura para trabajar los cuadros, yo ahí trepándome, él me dejó. Genial, y hay una conexión justamente con el arte, no en la arquitectura, entonces es importante. Igual también en la galería de Jaime Giga, que Jaime es increíble, entonces hay toda una conexión en que se ve, inclusive dentro del arte, y con Eduardo conversamos, ¿no? Me dijo, tú eres arquitecta, mira, y me enseñaba sus cuadros, entonces ahí tenía elementos, y digamos, no era llenar todo, ¿no? Sino que había un cuadro que él me dio, que es un círculo, y hay todo un fondo casi parejo, solamente 2 colores y ¡pic!, un pajarito en el medio. Entonces, que está dedicado, guardado bajo llave. Entonces, ¿cómo se llama? Es un poco esa simplicidad, ¿no? Que se habla mucho en lo que es la arquitectura Nikkei, o sea, no llenamos tantas cosas, sino digamos que es un poco también cuando criticamos en los talleres de diseño, menos es más. Entonces, tratamos justamente de no llenar todo, ¿no? A veces tratamos de llenar todos los espacios como si fuera esto del horror al vacío. Entonces, finalmente son elementos nada más, ¿no? Si ustedes ven la arquitectura de Tadao Ando, de Toyo Ito, es algo bastante sencillo, no es algo que lo llenamos de cosas o lo llenamos de adornos, qué sé yo, sino que es, digamos, es un espacio, o sea, simplemente, que era algo que me acuerdo que discutía con Roberto Machico, yo coloco una columna en el medio de un espacio y ya genero otra sensación. Entonces, simplemente son elementos que uno coloca en la arquitectura que te dan o te dividen el espacio, te generan. Simplemente si tengo ahí una pared y esa pared tiene una textura, me cambió el espacio. Entonces, son elementos que hacen de que cambien el espacio. Entonces, no es de que lo llene elementos, sino simplemente manejar esas texturas, manejar la luz también dentro de la arquitectura, que es algo bien interesante y que se hace mucho en la arquitectura japonesa. Justamente en crítica, hoy día que estábamos en crítica de las tesis, veíamos, ¿no? Entonces, veíamos porque están trabajando lo que es una vivienda de uso colectivo para estudiantes, y decíamos, pero podrías colocar acá un mueble, no tienes por qué colocarle otra pared. Entonces empiezas a dividir y manejar el espacio con los elementos que tienes, o sea, no tienes que llenar todo, ¿no? Entonces un poco creo que es un poco la simplicidad, ¿no? Que es no llenarlo de tantos elementos, que de repente por ahí va también un poco el aporte y que se va viendo cómo uno va avanzando, ¿no? Hay alguien que sí no quiero dejar de mencionar, es la arquitecta Elena Fushiken, que ella tiene su lucha por esa parte acústica, de que salga el laboratorio, que ya logró por fin su laboratorio y que lograr que se haga la normativa, y porque hay demasiado ruido en esta ciudad. Entonces es una lucha que ella tiene constante, que ella tiene de años desde que yo la conozco del Centro Nikkei, y que ella siempre ha peleado por el tema justamente de bajar el ruido en nuestras ciudades, ¿no? Ha hecho una serie de simposios, de tratar de tener esta conciencia, ¿no? Dentro de la ciudad. O sea, yo me acuerdo de cuando viajé a Japón, o sea, el barrio donde yo estaba, que estaba mi hermana, pues silencio absoluto, ¿no? Y yo decía, me desperté, decía, estoy en Lima, ¿dónde estoy? Y estaba en Japón, y diferente cuando llegué acá a Lima, llegaba pues a la casa y era una olla, pues abismal, ¿no? Igual en Francia no llegaba, y en Alemania no hay nada de ruido. Entonces un poquito digamos, el aporte de Elena es justamente pues
tratar de que la ciudad pues sea para la gente, ¿no? O sea, hacer que estas ciudades, que estos espacios sean para los seres humanos, porque como arquitectos finalmente diseñamos para los seres humanos. Entonces es un poco, digamos, también esa sensación que era un poco lo que hablaba también Jaime, de que hablaba Juan. Yo me lo encontraba siempre en las escaleras y conversábamos, y era justamente el ser humano, ¿no? O sea, hacer las ciudades para los seres humanos, para que vivan los seres humanos, para que habiten los seres humanos, ¿no? Entonces, hacerla confortable, no solamente de la habitación, sino también que era justamente esta contaminación ambiental que generamos, ¿no? Sí, a ver, sobre lo que José un poco nos ha dado la referencia, si hay un aporte o existe realmente algo que podemos conceptualizar como arquitectura Nikkei, no estoy tan seguro, y quizá voy a decir algo que pueda sonar un poco controversial, sobre la arquitectura japonesa en realidad, no la Nikkei. Y que quizá marca algo de lo que de alguna manera yo pienso y que puede estar también difiriendo de lo que aquí los colegas puedan pensar, que está relacionado a, yo creo que el arquitecto y en realidad la cultura japonesa de por sí no es muy innovadora, ¿ya? O sea, en el sentido de que no quiero negar un concepto de creatividad, pero quizás no somos tan inventivos como colectividad japonesa, pero lo que sí hacemos es potenciamos lo que ya existe. Eso me parece que es un valor muy importante, y yo lo pude vivir en el proceso que estuve de Kasegi, o sea, trabajando en fábricas en Japón, de cómo ellos perfeccionaban lo ya existente, tanto en automotriz o en técnica de celulares o qué sé yo, que fueron las fábricas donde yo trabajé ahí instalando piezas y qué sé yo. Pero sí había un deseo y un esfuerzo por hacer que las cosas se hagan mejor. O sea, como de algo que ya existe tú puedes sacarle el máximo provecho y todo el potencial que tiene para que eso tenga el fin y el objetivo para el cual fue producido. Primer detalle. Y lo otro, que es muy característico también y que me ha pasado, bueno, en las veces que he podido ir a Japón, es una sociedad muy ordenada, como bien se ha referido, y que a veces se toma medio en broma. Lo habrán visto en algunas películas, que toditos caminando en fila india, toditos con su cámara tomando fotos, ¿no? Parecen clones o qué sé yo, pero así es la sociedad japonesa en realidad. O sea, es una sociedad muy ordenada, es una sociedad. En el caso de Perú, el tema es que somos multiculturales, en realidad, ¿no? Tenemos muchas venas, vienen corrientes europeas, árabes, asiáticas, y todos confluimos, y la propia andina. Entonces, ahí hay un tema bien interesante, porque yo creo que algo de lo que se puede rescatar, y que creo que la colectividad Nikkei sí lo rescató muy bien, es esto del trabajo colectivo, que los japoneses lo tienen muy bien estudiado, y creo que parte de lo que yo he escuchado alrededor de lo que hemos venido hablando es eso. O sea, si algo nos caracteriza, quizá no podemos destacarnos de manera individual, pero lo que yo sí siento es de que como colectivo aportamos bastante, porque queremos o sumamos para dar solución. Generalmente los arquitectos tenemos bastante ego, la verdad. O sea, ¿no? Nos gusta figurar y qué sé yo, pero algo de lo que también aprendí en todos estos años de carrera, ya estoy un poquito viejo, está en este tema de que creo que viene sí de raíces más culturales, de cómo más bien yo soy parte de un colectivo y ayudo a la construcción. Creo que ese es el rol que le tocaría a un arquitecto Nikkei o a la arquitectura Nikkei en este país, que yo siento que todavía no ha terminado de construirse, o sea, de definir qué es lo que quiere como nación y cuál es la línea que va a tener para lo que es la construcción del mismo, ¿no? Por ahí, José. Gracias. Como una última reflexión a partir de lo que han mencionado. Efectivamente hablamos de una peronía en construcción y una niqueidad en construcción, y de niqueidades además, ¿no? Hay diversas formas de tener la niqueidad. La historiadora Amelia Morimoto hablaba de un Nikkei institucional, ¿no? que formaba parte de algo que se denomina ahora el sistema cultural Nikkei, pero que hay niqueidades alternas. Tanto Tilsa Tsuchiya como Watanabe, ya que estamos hablando de arte en algún momento, se consideran peruanos. O sea, lo primero que se definían como peruanos, y luego iban asumiendo de manera más o menos consciente su niqueidad a partir de la vinculación que tenían, porque su experiencia no estaba muy vinculada a una participación demasiado activa en las instituciones de la comunidad Nikkei, ¿no? Entonces voy a tomar un poco esto último que ha mencionado Jaime, en el sentido que
y lo pongo a disposición para una última ronda de comentarios y luego ya estaríamos cerrando. De la investigación que he podido llevar a cabo desde el lado de la arquitectura y del ejercicio profesional de los arquitectos, que es esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero desde antes, ¿no? Lo que he encontrado, lo que decía Jaime, es que había la arquitectura sea construida ex profeso o remodelada o ampliada, era la expresión formal, funcional, económica, de un capital organizacional y colectivo muy importante, ¿no? De hecho, es algo que hizo que en menos de 10 años ya tengamos, no solo en las haciendas, sino en las ciudades, ¿no? Emprendimientos individuales y asociaciones de peluqueros en 2 décadas, rápidamente, ¿no? Que no tuvieron los chinos, por ejemplo, que tenían otra propia circunstancia, y otros colectivos migrantes también, ¿no? Entonces, ese capital organizacional, el Tanomochi, la aparición de las sociedades de auxilios o de apoyos mutuos en diversas regiones, son expresiones institucionales, colectivas de un tejido muy importante que ya hacia la Segunda Guerra Mundial ya no solo construye pensando en retornar, en capitalizar y retornar, que es la lógica del migrante de todos los lados, ¿no? De todos los tiempos, sino en una nueva coyuntura donde el famoso lugar de retorno ya no era un lugar donde había que retornar y Perú era el país sobre el que había vivido, ¿no? Es un primer punto. Y el segundo punto es que esta arquitectura institucional que pertenece a esta niqueidad oficial, por llamarlo de alguna manera, tiene un fuerte componente conmemorativo, ¿no? Mario hablaba de la ausencia de registro documental de eso, tiene toda la razón, porque claro, yo estoy investigando eso y prácticamente no hay nada escrito, ¿no? Entonces, esto es histórico, en realidad esta conversación no hay ningún evento parecido a como antecedente. Pero en la arquitectura, en el ejercicio profesional de la arquitectura, la aparición de los edificios también es una expresión de lo colectivo, ¿no? Porque surge no solo por el esfuerzo financiero de diversas instituciones y a veces no solo con recursos en metálico, sino con el mismo trabajo, como por ejemplo el proceso de limpiar los campos de la Asociación Estadio de la Unión o de diversos terrenos sobre los cuales se han ido llevando a cabo varios de esos edificios institucionales, sino también en la evolución misma de los edificios, ¿no? Que se van dando por etapas y fases a partir de esfuerzos colectivos y de circunstancias conmemorativas, ¿no? Por los 100 años o los 50 años de tal acontecimiento, tal proceso. Pues cada edificio va representando un proceso de conmemoración, que también lo mencionaba Jaime, ¿no? Que forma parte del peso que tiene la tradición en la cultura japonesa, pero también del proceso de negociación, ¿no? Con las propias circunstancias que en sus diversos momentos y lugares van teniendo, con sus comunidades y con el proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Que mencionaba Jaime, ¿no? Quisiera que pudieran hacer tal vez algún comentario breve un poco sobre la importancia de esta dinámica colectiva y del proceso conmemorativo que se puede un poco rastrear en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura institucional. Bueno, supongo que en este auditorio no solamente están interesados en la arquitectura, sino que muchos fueron o estudiantes o gente dedicada al gremio. Y yo quería recordar un detalle importante. El 80% de la población del Perú vive en casas unifamiliares, la mayoría de ellas autoconstruidas, ¿no? Y en realidad, el gremio de arquitectos, hasta donde yo conozco, muy pocos han tratado de estudiar o atender ese 80%, porque la arquitectura monumental lógicamente atrae a todo el mundo por muchas razones, ¿no? Entonces, los profesionales, la mayoría trabajan en las ciudades, etc., y pocos
plantean soluciones útiles para que lo copien ese 80%. Yo me acuerdo muchísimo de un caso en Huancayo, que estaba hace mucho tiempo atrás. Estaban paseando un techo y el maestro de obra tenía la varilla de fierro cortado en pedacitos así y los estaba echando como quien echa fideo en la sopa, ¿ya? Porque para él el techo tenía que tener fierro, pero no sabía cómo tenía que ir el fierro, simplemente fierro y se acabó, lo cortó en pedacitos y los echó como se usa cuando se construye con barro en la sierra y se usa la paja, el lichu, cortado en pedacitos para reforzar el barro. Entonces, lo que hace el arquitecto o el ingeniero constructor a la larga llega al pueblo. A mí me parece que sería muy importante que los arquitectos, los que puedan, planteen soluciones útiles en costo y facilidad tecnológica para toda esa gente que estamos hablando del 80%, ¿no? Yo quería poco regresar a este tema que mencionabas, José, y es en relación más bien a la influencia de la cultura japonesa en la arquitectura moderna, que es la que nos llega a nosotros a través de la agrupación Espacio, ¿no? Y que a partir de allí empieza a formar a los Nikkei. Ese tema de la influencia de la arquitectura japonesa en la arquitectura moderna es una conferencia completa, ¿no? Es algo... Pero, por ejemplo, lo que sí es muy palpable es el paisajismo, ¿no? Los jardines japoneses. Tú le preguntas a cualquiera qué es un jardín japonés y lo saben, ¿no? O sea, inmediatamente lo reconocen. Tienen las características muy marcadas, igual que la comida japonesa, ¿no? Los makis son los que todo el mundo los relaciona, ¿no? Entonces son dos aspectos, por ejemplo, que sí están muy marcados en nuestra cultura, ¿no? Que como influencia, digamos, de esta cultura y que son reconocibles, ¿no? Es la sensibilidad también de la cultura japonesa, de los Nikkei, en cada una de las actividades culturales que realizan, ¿no? Eso también creo que es una constante. En unas más fáciles de reconocer que en otras, ¿no? Pero sí existe, yo diría que hay esa sensibilidad Nikkei o japonesa, como quieras llamarla, ¿no? Que es muy clara también. A ver, sobre esto último que decía José, algunas ideas que voy a dejar ahí flotando porque ni yo las tengo muy claras, pero sí, un poco lo que decía el arquitecto Takahashi, ¿no, Luis? En relación a cuál es nuestro rol en una ciudad como Lima, solamente para referirnos a Lima, donde, como dice, casi 3/4 partes o más se han producido de una manera autogestionada, ¿no? Sin apoyo técnico, ni de arquitectos ni de ingenieros, ¿no? ¿Y qué implica eso para una ciudad que, como ustedes sabrán, está con silencio sísmico de más de 200 años, ¿no? O sea, hay ciudades enteras o distritos enteros que se han producido sin haber sufrido un sismo de consideración. Entonces, los escenarios son más que alarmantes sobre lo que va a pasar con nuestra ciudad. O sea, no es que quiera asustarlos, pero los quiero asustar. Porque sin ir hacia ese extremo, se nos viene el niño. No sé qué quebrada se activará, pero lo que es verdad también, y como lo han dicho, es que la ciudad se ha producido de tal manera, y Lima es una ciudad muy angosta, ¿no? Que tiene el contrafuerte andino, los cerros muy cerca, y la gente ha subido los cerros y ya los bajó. O sea, están en zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, esa condición de nuestra ciudad hace repensar nuestro rol como arquitectos, no solo como Nikkei, sino como arquitecto en general. O sea, ¿cuál es el compromiso que hemos asumido como profesionales para ver esa parte de la ciudad que, disculpen, sé que yo también he sido académico, que en la academia a veces no nos enseñan, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, la producción que se hace de la ciudad y de estos edificios que también se mencionaban,
tienen ciertos conceptos de rentabilidad, ¿no? Y de cómo se produce un beneficio más económico que social. Yo sí quiero decir que mi lado, o como yo he explotado la profesión de arquitecto, es más por el lado social, y por eso es que traigo a colación o traigo aquí a la mesa estos temas. Y entonces yo creo que ahí sí hay un rol fundamental, y el arquitecto Takahashi lo decía, ¿no? Hay soluciones que se han dado en contextos como Japón, donde hay muchas limitaciones, y ahí se ve hasta cierto punto todo el potencial que se tiene desde, claro, la cultura japonesa, y capaz hay algún elemento desde el Nikkei que puede llegar a explotar a estos edificios que parecen todos una copia, uno tras otro, ¿no? Estos edificios de 10, 15, 20 pisos, tú le das otra connotación y entiendes, como decía Juan, ya que está ahí, que tenía su frase de cada casa es un caso, ¿no? O sea, tú no puedes producir algo en serie para todo el mundo, porque no todo el mundo vive igual. No es lo mismo vivir en la zona urbana de Lima que vivir, como decía aquí los arquitectos, en provincia. O sea, la forma de producir la ciudad, y en zonas rurales también. O sea, ellos no le dan prioridad al dormitorio, ¿no? El lugar más activo es la cocina, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde centra todo su desarrollo. Y el arquitecto no puede hacer soluciones tipo. Eso es lo que nos va a matar. Y entonces ahí está justamente repensarnos como profesionales y el compromiso que tenemos para las ciudades que estamos construyendo, porque al final puede ser que estemos haciendo algo que nos va a pasar una factura muy cara de aquí a poco tiempo. A ver, hay algo que siempre conversábamos con el ingeniero Machicao, que era él me decía, ¿qué va a pasar? Él me decía, yo ya me voy a morir. Bueno, aunque era su frase de todos los años y nunca la cumplía, hasta que al final la llegó a cumplir, ya falleció. Y me decía, va a ser tu problema, Rita, porque tú eres la que vas a vivir esto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá con el mundo, ¿no? Entonces, era un poco también la preocupación que existe y que pasa a raíz de estas reuniones, la COP21 que se hizo acá en Perú y el tema del desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a dejar al futuro? O sea, a sus hijos, a sus nietos y la generación futura que venga, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en Europa es muy, muy preocupante y que ya los países se han empezado a preocupar. Entonces, aquí lo que se siente es de que de alguna manera dentro de nuestras ciudades no avanzamos, o a veces tratamos de avanzar y luego viene, digamos, la parte de la empresa que dice, como yo produzco esto, te lo elimino, ya no lo voy a producir para que tú sigas consumiendo, ¿no? Entonces, digamos, es un tirijale, ¿no? Al final empiezan a aparecer normas y luego uno se da cuenta que esta norma, ¿por qué salió? ¿Por qué? Porque en ese momento era este empresario que decía, ya yo te financio esto, pero colócame tal cosa para yo poder crecer, que estoy en altura, ¿no? Teniendo un territorio bastante amplio, pues uno se imaginaría pues de que no creceríamos tanto en altura, porque tenemos más territorio, por ejemplo, que Japón. Entonces, debería ser una ciudad un poco más horizontal, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación por cómo van a ser esas ciudades en el tema cuando justamente por Nelly Mamilla, pues de las oportunidades que viajaba de Trujillo, cada vez que había niños, pues siempre en los mismos lugares, siempre en el mismo lugar donde habían los desastres y las personas seguían viviendo ahí, ¿no? Entonces no había una preocupación también por el mismo ser humano de mejorar esa situación, ¿no? Entonces hay también no solamente que hacer cambios como arquitectos, pero también educar a la población. O sea, nos toca también como arquitectos educar a estas poblaciones, ¿no? Entonces me pareció por eso interesante esta maestría, no es para hacer la publicidad, pero en la cual se incentiva justamente en lo que hay varias, que ya hay en varias universidades sobre el tema de la preocupación por la parte de la sostenibilidad, de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que vamos a dejar como herencia, ¿no? Entonces, un poco conversando con colegas pues en la academia es un poco, ¿no? ¿Qué cosa les vas a dejar a tus estudiantes? O sea, ¿cuál va a ser algo que tú les digas para que ellos se recuerden, ¿no? Entonces, a veces da mucho gusto cuando te dicen, había lo que yo siempre les mencionaba en clase, que era, tú eres arquitecto, pues la arquitectura no solamente la ves con los ojos, la arquitectura la ves con tus 5 sentidos. La arquitectura la vas a mirar, la arquitectura la vas a oler, la arquitectura la vas a escuchar, la arquitectura la vas a saborear y la arquitectura la tienes que sentir. Entonces, digamos, yo no pensé, pero varios estudiantes que
que tuve después con los años, que me los he encontrado en mis arquitectos, yo no me dejo de acordar justamente de esto que usted nos decía, ¿no? Realmente hay que sentir. Entonces, ahí uno siente pues que ha generado un aporte a un estudiante que dentro de su formación le has generado mayor sensibilidad, ¿no? De ver estas ciudades, de ver lo que va a pasar con el futuro, qué es lo que va a pasar con las futuras generaciones. Va a haber un problema con el agua, va a haber un problema con la energía. Entonces, digamos, empezar a generar esta sensibilidad, ¿no? Pero yo creo que no solamente es decir o dar normas, sino también educar a la población, ¿no? Entonces, yo creo que es tarea también de siendo arquitectos, de educar no solamente empezando por la casa, pero empezar a educar de ahí a nuestro barrio, y de ahí empieza la comunidad, y empezar pues a generar esa sensibilidad, ¿no? Dentro de nuestras ciudades. Muchas gracias a nuestros panelistas, y en realidad quisiera solamente a partir de este valioso intercambio reconocer algunas ideas que me parece que podemos tratar de hilvanar un poco a partir de las diversas perspectivas y pareceres que nos han alcanzado, ¿no? Primero, la importancia de reconocer la propia circunstancia espaciotemporal de la cual procedemos, ¿no? Cómo los contextos familiares, locales, van determinando los lugares donde hemos vivido, ¿no? La composición de nuestra familia, la relación con nuestros padres y abuelos, van construyendo diversas formas de identificar la niqueidad. Por tanto, no hay una niqueidad, sino hay varias niqueidades, ¿no? Y además dinámicas, en construcción permanente. Una segunda conclusión que me parece que se puede advertir es que más allá de la diversidad de la formación académica que hemos visto que ha sido heterogénea en tiempos, ¿no? En referentes académicos y en el propio ejercicio profesional, que muchas veces va bastante lejos de lo que uno recibe con el caso de los maestros, porque las circunstancias de vida van cambiando. Hay un elemento que tiene que ver con esto que llamamos que es la construcción de país, ¿no? Hay una voluntad de pensar el país y de participar en la construcción del país, ya sea desde lo tecnológico, desde lo académico, desde lo estructural, desde los procesos de facilitación social. Hay una voluntad que reafirma la niqueidad como un proceso que ayuda a construir la peruanidad, ¿no? Que no está inconclusa, como lo ha mencionado Jaime, y tiene toda la razón, ¿no? Hay niqueidades en movimiento porque hay peruanidades en movimiento, ¿no? Y un tercer aspecto identificable es que al momento de aterrizar la niqueidad en la dimensión arquitectónica, encontramos que más que una arquitectura Nikkei, que más bien es difícil de identificarla en ciertos aspectos, hay procesos que tienen que ver con la participación desde la comunidad Nikkei y dentro de ellos de los arquitectos Nikkei en encontrar la arquitectura como una herramienta de cambio importante, ¿no? Y que ayudan a aportar a nuestras ciudades y comunidades en aspectos diversos como la estética, ¿no? Por ejemplo el paisajismo urbano, o en aspectos tecnológicos que nos ayudan a repensar la óptima utilización de nuestros propios recursos, ¿no? Pero también en el componente ético, ¿no? Porque hay una construcción de valores y de actitudes que están detrás de esos edificios, ¿no? Esos edificios finalmente expresan un capital organizacional, una voluntad de progreso, de mejora continua, que es posible rastrear en aquellos, ¿no? Entonces no solo hay un componente estético, sino también hay una ética importante que creo que es reconocible también en diversas regiones y comunidades del país. Espero al público, disculpen si les he dado un poco la espalda, pero está tan absorto escuchando y aprendiendo de los colegas que realmente espero que aquellos que nos han acompañado el día de hoy hayan disfrutado tanto esta experiencia extraordinaria que hemos tenido ahora, y para lo cual les solicito un aplauso para nuestros participantes.